Bienvenidos a Zona Verde, el programa donde hablamos de jardinería, agricultura y demás curiosidades del mundo vegetal. Hoy hablaremos acerca de la reproducción asexual, además de hablar acerca de maquinaria agrícola que vamos a utilizar sobre todo en esta época del año. Todos sabemos que las especies vegetales nacen de semillas, sin embargo, no es el único método de reproducción que tienen, puesto que también tienen un método de reproducción asexual prácticamente todo el reino vegetal. Esto se divide en diferentes métodos que tienen para no necesitar de dos individuos o de dos plantas de distinto género del mismo individuo para tener descendencia. Este método de reproducción asexual tiene muchas ventajas sobre la reproducción sexual normal. Por ejemplo, una de ellas es la rapidez, puesto que una reproducción asexual no genera una semilla, sino que genera un individuo ya más o menos funcional. Esto hace que se reduzcan mucho los pasos para tener de un individuo a dos individuos. Además de ello, también tiene las mismas características. Esto es importante, por ejemplo, cuando tenemos en jardinería una flor que nos gusta mucho o tiene un color muy particular. Si queremos reproducirla que mantenga las mismas características, simplemente tenemos que recurrir a un sistema de reproducción asexual. Los esquejes son el sistema más conocido por todos. Es muy habitual que alguien tenga una especie y decirle, déjame un esqueje que quiero tener un individuo en mi propia casa. Es tan fácil como dividir una parte del individuo y plantarla en tierra, o simplemente plantarla en agua esperando a que tenga un sistema radicular algo fuerte y ahí ya pasarlo a tierra. Los estolones, por otro lado, es un método bastante parecido a los esquejes con una única diferencia. El individuo ya va creciendo, o sea, el nuevo individuo ya va creciendo antes de cortarlo de la madre, por así llamarla. Es un método de reproducción, por ejemplo, utilizado por las fresas. Es muy habitual que las fresas se reproduzcan por estolones. Sueltan como un tallo que se aleja de la madre. Si ese tallo se le logra introducir en la tierra, ese tallo va a empezar a generar raíces, y de esas raíces y de ese tallo se va a generar un nuevo individuo. Después solo habría que cortarlos y ya tendríamos dos nuevos individuos. Los tubérculos, por otro lado, son como bien conocida la patata, simplemente una raíz que se engrosa, almacena muchos nutrientes y de esa raíz ya engrosada, que ya pasa a ser un tubérculo, pueden hacer otro individuo diferente. Los bulbos, mal llamados patatas, puesto que las patatas son tubérculos y los bulbos son bulbos, son especies que almacenan nutrientes en una especie de formación de la cual brotan de nuevo cuando se acaban las temporadas más frías. Además de estos métodos de reproducción asexual, tenemos también los injertos, que si bien no son un método de reproducción como tal, son un método de propagación vegetativa. Esto quiere decir que si bien no tiene unos padres como tal que generen un nuevo individuo, se podría decir que es como la fusión de dos individuos en uno nuevo con unas características conjuntas de ambas partes. Este método de reproducción asexual es una maravilla en la naturaleza, puesto que ha hecho que muchas especies mantengan su presencia en la Tierra antes de ser extinguidas. Este no solo está recluido a especies vegetales, puesto que otras especies animales o especies ya microscópicas utilizan mucho este método asexual. Es, por ejemplo, el caso de muchos insectos que utilizan la partenogénesis, un sistema de reproducción en el que un individuo puede tener una descendencia, la cual será siempre del mismo género, y cuando sea fecundado podrá tener ambos géneros. Es, por ejemplo, el método utilizado por los insectos palo o las abejas para mantener siempre una descendencia continua.
como ya estamos acercándonos al principio de otoño, nos estamos adentrando en septiembre, hay mucha gente que ya está empezando a pensar en la poda principalmente, por ejemplo, una de las actividades de la agricultura que vamos teniendo que ir llevando a cabo. Y para ello vamos a hablar con Fernando, que nos va a hablar aquí un poquito acerca de diferentes herramientas para ello y otras actividades. Bueno, pues buenas tardes, lo primero. Buenas tardes, Fernando. Sí. Pues sí, bueno, como veis, aquí tenemos un amplio catálogo de herramientas. Fundamentalmente está orientado todo hacia lo que es la jardinería doméstica, un poquito. Y sí, como comentabas, ahora empieza el tiempo de la poda y tenemos herramientas, bueno, diferentes tipos de herramientas, tanto de gasolina, de batería, como manuales. Prácticamente cubrimos todas las necesidades que puede tener un usuario particular e incluso profesional, porque tenemos también herramientas a nivel profesional. E incluso... A nivel de usuario, ¿tú qué nos recomendarías para hacer una poda? ¿Gasolina, batería? ¿Hay alguna diferencia entre las dos? Pues, a ver, yo hoy por hoy casi me inclino más hacia la batería, por comodidad, no por otra cosa, porque la mayoría de las máquinas son de mezcla. Mucha gente pues tiene dudas, sobre todo si no está muy metida en el tema de la gasolina y tal, y la batería es muy cómoda. Tenemos aparte ahora una gama de la casa Engel, que funcionan todos con las mismas baterías, entonces es muy cómodo. Con una batería tienes una gama de herramientas muy amplia, desde motosierras, podadoras de altura, que sería, por ejemplo, esta herramienta que tenemos aquí. De pértiga, ¿no? Sí, que es una pértiga, 3 metros de altura, puedes podar sin tener que subirte una escalera, es muy cómoda. Y bueno, yo por eso, yo a nivel doméstico, yo casi me inclino, incluso a nivel de cortacésped, yo me inclino ya hoy por la batería. Si nos vamos a superficies muy grandes, o trabajos más rudos, digamos, pues desbrozar una finca en el monte y tal, pues entonces sí que la gasolina es más cómoda, claro. Pues, claro, a ver, es más cómoda. Echas un poquito y ya vuelves a empezar otra vez lo que quieras, ¿no? Claro, claro, al final la batería tiene la limitación de la duración, que aunque van mejorando y tal, pero claro, sigue teniendo una limitación de la duración del trabajo. Comentabas que las baterías son todas iguales, entonces si tienes varios modelos o independientemente de eso, las baterías se mantienen. Sí, a ver, por ejemplo, depende del fabricante, ¿no? Bueno, Por claro, ejemplo, sí. En la casa esta Engel que nosotros trabajamos y estamos muy contentos con ella, me parece que le estoy haciendo una publicidad a la casa. Bueno, si funciona bien, funciona bien. La principal ventaja que tienen es que todas sus máquinas funcionan, ya sea con una o dos baterías, depende de la máquina, funcionan siempre, es universal la batería. Entonces, claro, teniendo un juego de baterías, tienes toda la gama de baterías, o sea, de herramientas que podéis ver allí al fondo o incluso algunas por aquí, funcionan todas con la misma batería, entonces es muy cómodo. Claro, si te quedas con una no tienes tanta la limitación como la batería normal, que la cambias y sigues trabajando. Claro, si es otra herramienta de otra casa, claro, ya tienes el problema, pero si es de la misma herramienta, pero sí, yo lo que comentábamos, yo hoy a nivel doméstico es por comodidad, salvo que nos vayamos a trabajos muy brutos, la batería es más cómoda. ¿Con trabajos brutos a qué nos referimos? ¿A mucha extensión? ¿A una por especie ejemplo, en concreto? Por ejemplo, cortar un árbol, un carvalho. Claro, no podarlo, cortarlo. Cortarlo, claro, las herramientas de batería aún tienen sus limitaciones, entonces, o si nos vamos a grandes extensiones de césped o desbrozar una finca muy grande y tal, claro, al final la batería tiene lo que te decía, tiene la limitación del tiempo de la duración. Pero bueno, a ver, si tienes varias baterías... ¿En mucho uso se puede llegar a calentar la batería? No, de hecho nosotros aquí usamos ya sopladores, antes usaban de gasolina y ahora por comodidad tenemos el soplador este, que es en teoría profesional y lo estamos usando. Nosotros aquí se usa a diario y sin problema ninguno. Y se sopla toda la superficie alrededor, todos los días. ¿Y con una batería ya da para toda la superficie? Sobra. Una batería, en teoría con una batería trabajan 2 días. Entonces, a ver, más o menos 1 hora de trabajo. Entonces, pues sí, la batería pues 2 horas. Porque al final no están las 2 horas... Claro, no estás soplando todo el rato, claro, pero bueno, vas recorriendo la superficie y tal. Claro, pero al final es... Que me refiero, que a un usuario doméstico, mucho más cómodo esto que andar con un... Y 2 horas ya no nos trabaja un usuario doméstico normalmente. No, porque puede soplar un garaje o un jardín y tal, unas hojas, y no
y no vas a estar 2 horas, obviamente. No miden hectáreas, precisamente. No, Suelo doméstico. bueno, hay fincas por ahí que tal, bueno, pero alguna normalmente hay. esos jardines no los llevan los propios. No. Bueno, también hablando de poda, también hablamos de soplahojas, porque claro, Sí, en otoño es lo que pasado toca. otoño, sí, claro, a ver, iba por ahí el tema también. Aparte de las herramientas de poda ya más grandes, también las hay más pequeñas para, pues por ejemplo, para podar los rosales y demás especies que en estos momentos del año se están preparando ya para el letargo, y hay que evitar que las heladas quemen los brotes nuevos. Pero también, por ejemplo, tenemos para vendimiar, ¿no? Que estamos en época ya. Sí, las típicas tijeras de vendimia, tanto la recta como la curva. Es comodidad, ¿no? No hay ninguna diferencia. La gente para vendimia me suelen pedir las rectas, por la comodidad de trabajar porque hasta al final siempre tiende a enredarse más. Pero bueno, cada maestrillo tiene su librillo. En el tema ese, la mayoría de la gente me pide las rectas para la vendimia, pero hay otra gente que prefiere estas tijeras, las normales, de toda la vida, más pequeñitas, un poquito más pequeñitas porque son más prácticas para trabajar. Claro, para los recovecos, sí. Cuando no está muy podada. Claro, porque al final si te vas a una tijera un poco más grande, a ver, ya por lógica es más incómodo para cortarlos. Igualmente, normalmente a estas alturas ya las vides suelen estar podadas para que la zona de foliaje esté cubriendo la uva, que no se queme demasiado. Y bueno, las suelen dejar bastante libres, pero bueno, nunca se sabe porque hay fincas y fincas. Cada una tiene su estilo, por así decirlo. Hablamos de poda de frutales, de la vendimia, también tenemos cortasetos, ¿no? Tenemos la gama completa de cortasetos de esta casa, de Ángel, que ya hablamos antes de ella. Desde una espada más pequeña, una espada más grande, dependiendo del tamaño del seto. Y batería, también tenemos cortasetos de gasolina, un poquito más grandes, un poquito más. Si el seto es un poquito más grande, se agradece al final. No hay un tipo de espada, o sea, simplemente es la longitud para abarcar más y reducir tiempo, ¿no? Normalmente, para uso doméstico, con una espada como esta, por ejemplo, que es de 55 centímetros, sobra. Es un tamaño suficiente. Pero no hay medidas de dientes ni ninguna especificación, a ver si hay más. En esta casa no, hombre, yo supongo que dependiendo de la marca, pues tendrán sus medidas, pero generalmente suelen ser bastante estandarizadas las medidas. Luego tenemos, incluso para jardinería en plan doméstica, tenemos los mini cortasetos estos, que son para hacer poda decorativa, digamos, como por ejemplo los olivos que a veces enseñáis, que tenemos fuera, que tienen como pisos, pues eso se hace con esto. O sea, ya mucho más particular, sí, ¿no? más detallista, esto es más detallista, es para hacer poda más fina, digamos, incluso para hacer formas, figuras, claro. Es más cómodo trabajar con un aparatito de estos que con un armatroste. A ver, sí, no, claro, no esculpes con un almade, claro. Esculpe ya con un cincel pequeñito. Y luego tenemos esta máquina que se pusieron muy de moda el año pasado, fue un furor, que son son mini motosierras, digamos, de batería también, y son muy cómodas, sobre todo para poda, cuando la gente te dice, me subo al árbol y tengo que con la motosierra encenderla y tal, es peligroso porque te puedes caer, tal. Encima de la escalera, claro, o estás encima del árbol mismo. Y claro, con esto, si estás en el árbol, simplemente te estiras y no tienes que simplemente escalcar un botón. Y el año pasado se vendieron muy bien las podadoras estas de mini motosierras, más bien. Sí. No es una podadora, es una mini motosierra. Este año no se vendieron tanto porque ya las tenía todo el mundo, ¿no? No, a ver, es que aún realmente no empezó la campaña. Entonces, bueno, claro, también es cierto. Esto, normalmente la gente empieza a preguntar por ellas en octubre, noviembre, que es cuando se va la leña, como quien dice, en diciembre, trabajo de invierno. Ya cuando no hay follaje para ir más a tiro fijo. Estas fechas la gente está con los tomates y esas cosas, entonces... y con los grelos, que empieza ahora la época de los grelos también. Está más preocupado de momento por el huerto que por los frutales y demás. Sí, que, ¿no? por las podas. Bueno, también por el césped también. ¿Aún están preocupados por el...? Por el césped, aún viene mucha gente a resembrar aún ahora. ¿Hay algún tratamiento que se esté efectuando ahora en el césped? ¿Es una época del año en particular? Sí, ahora a partir de septiembre, nosotros siempre recomendamos en septiembre hacer un abonado a mayores de lo que normalmente se hace. Se hacen
generalmente dos, uno en febrero, que es cuando empieza el césped bueno, cuando cambia el tiempo, digamos, febrero, Claro, ya marzo. empieza a brotar otra vez. Y luego en junio, julio también, junio más bien, se recomienda hacer otro abonado para el verano. Y nosotros recomendamos hacer otro en septiembre, octubre, para que el césped quede alimentado para todo el invierno. Porque al Claro, final que el césped, suelo tenga nutrientes para que para después todo del el invierno sí. vuelva a recuperar. Siempre es bueno darse cuenta que el césped, el problema del césped es que la raíz no es nada. Entonces, enseguida... En cuanto llueve un poco, se va todo el nutriente. Sí, nosotros tenemos la manía en Galicia de decir, va, aquí como llueve y tal, el césped no hace falta... No, pero hay que darle de comer, igual que a nosotros, hay que darle de comer. Hay que tener en cuenta el nivel freático, que claro, hay regiones en las que está más bajo, hay regiones en las que está más alto, y claro, cuanto más alto esté, más acceso tiene una especie que tenga raíces cortas. Pues si está en una zona que tiende a ser un poco más seca o está a mucha altura, pues el nivel freático está mucho más bajo y claro, le cuesta llegar al agua, hay que regarle igualmente aunque esté lloviendo. Sí, sí, porque al final, lo que comentábamos, el césped lo que necesita es humedad en superficie, no humedad abajo. Entonces, por eso siempre se dice, hay que regarlo el césped 2 veces al día. Eso es la típica coletilla. ¿Por qué? Humedecerlo a la mañana y humedecerlo a la noche, para que tenga humedad en superficie. Porque da igual que lo encharques un día, y ¿por qué no? Porque eso va para abajo y el césped... Por mucho que riegues un día, si al día siguiente ya no riegas, ya no tiene agua. Viene gente que dice, lo riego todos los días y tal, pero lo riega una vez al día. Claro, el césped al final. En Orense es mal sitio para el césped, por nuestro clima, y con el verano que tuvimos este año, por ejemplo, que fue vino tardío, pero vino caluroso, mucha gente vino hace unos días, o esta temporada atrás, y te decía, es que el césped se me quemó y tal. Y le preguntabas y regaban una vez al día. Entonces, claro, desde ya sabrá qué hora también. No, temprano, normalmente la gente riega... Eso ya lo sabe, Eso ¿no? lo sabe, pero claro, desde las 8 de la mañana de hoy hasta las 8 de la mañana del día siguiente, son muchas horas sin humedad el césped, y tuvimos unas noches muy cálidas también, entonces... También vamos a hablar aquí de los robos cortacésped, que son de los últimos avances en tecnología, ¿no? Sí, bueno, a ver, ya llevamos unos años con ellos. La gente te pregunta, ¿quiero un Rumba para el césped? Claro, no, es la comparativa normal, ¿no? Sí, es lo típico. Y sí, los estamos vendiendo incluso para jardines relativamente pequeños, de 100, 150 metros cuadrados. La gente ya se anima a ellos por comodidad, porque se pueden programar, trabajan 24 horas, no se cansan, no protestan, llueva, si llueve se meten en su casa, como quien dice, y entonces pues mucha comodidad. El césped lo mantiene siempre a la misma altura. Es programable la altura también. Sí, se puede regular la altura a la que quiere que se corte. Nosotros normalmente procuramos dejarlo un poquito largo, por estética, pero bueno, hay gente que lo prefiere más corto, gente que lo prefiere más largo. Se puede regular sin problema. Se puede regular sin problema ninguno. Funciona por... el robot reconoce los bordes, como si fuera un coche de Scalestri. Literalmente como un Rumba, sí, en todos los aspectos. Lo que pasa es que esto tiene una guía, que la lee lleva aquí como un sensor, y lee una guía central, y es lo que hace los bordes. Y del resto trabaja como la Rumba igual. Trabaja igual como la Rumba. Lleva la cuchilla hacia un lado, siempre hacia el lado derecho para hacer el borde del césped irse lo más posible hacia el exterior. Y ¿Recoge también el césped no, o lo deja ahí? Este no, porque como está trabajando seguido, es una ventaja que tiene, que hace cortes muy pequeños del césped, seguidos. Entonces eso queda en la tierra y hace abono. Son muy pequeñitos, ni se ven. A ver, normalmente, si está mucho tiempo, lo que se hace es el primer corte hacerlo a mano. ¿Sabes? Normalmente... para evitar precisamente eso. Para evitar precisamente eso. Se lleva, pues nos llaman, oye, mira, el primer corte de la primavera y tal, ven y tal. Entonces se le hace un corte, o incluso el propio usuario lo hace, con un cortacésped normal, lo corta. Y luego ya se programa. Y luego se pone el robot a trabajar. Y es eso, que hace cortes muy pequeñitos de hierba y queda en la tierra. Claro, se da degradado. Hace abono, o sea, hace el propio abono. Y eso, la ventaja es la que deja el césped perfecto siempre va a estar perfecto. ¿Siempre nivelado al milímetro? Al milímetro, pero literal. Y la ventaja es esa, que se puede programar para que trabaje los días que tú quieras, que no te coincida con el riego, para que no llueva por él. A ver, que si llueve un poco no le pasa nada. O sea, está hecho para trabajar en el exterior, ¿no? Pero a ver, tampoco... Hombre, que no le caiga el diluvio encima. Claro, que le caiga un par de ahogue, gotas. que no se ahogue. Exactamente. Y no es lo mismo.
Y luego hay algunos modelos que incluso tienen una tarjeta SIM, y si se queda atascado, si vuelca, si alguien lo levanta, te manda un mensaje y te avisa, oye, incidencia... Que me roban. Sí, sí, Por ejemplo. que me roban, sí, sí, sí. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias, Fernando, por habernos hablado aquí de maquinaria agrícola. Sí, bueno, se hizo lo que se pudo. No, Y- se hizo muy bien, Bueno, pues... Cualquier duda, ya sabéis Sí, dónde está. poder venir por aquí cuando queráis y atenderemos a la gente lo mejor que podamos. Siempre con una sonrisa y aquí estamos. Y con buenas intenciones. Y con buenas intenciones, sí, eso sí. Eso siempre. Pues muchas gracias. Pues aquí nos despedimos, ya tenemos la lista de la compra hecha para las herramientas que vamos a necesitar durante el paso del verano al invierno. Y también hemos conocido cuáles son los métodos de reproducción asexual, cosa que podemos utilizar mucho en jardinería, tanto doméstica como en agricultura. Así que con esto nos despedimos en el episodio de hoy, nos vemos la semana que viene en Zona Verde.